Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí se escucha bien? Sí, yo sí lo escucho bien. Perfecto, gracias, qué amables. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación a Alianza Médica. ¿Podría compartir pantalla? Claro que sí. Eh, Espérame. Listo, puede compartir, doctor. ¿Le aparece la opción? A Listo. ver, aquí, no sé si ya se está viendo. Dice definición. Listo, sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, oiga, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes y pues como usted lo dice muy bien, esto pues definitivamente es un tema que pues está en boga, yo diría que desafortunadamente es un tema que pues tenemos que leer todos, porque usted lo dijo muy bien, ya es parte de una epidemia, más aún hay quien dijo ahora que durante el COVID teníamos una sindemia, porque tenemos, además de la epidemia de la infección por el virus, pues tenemos el problema de obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus, problemas cardiovasculares que realmente siguen siendo las primeras causas de morbilidad y mortalidad. Pero ¿qué les parece si empezamos? Porque pues el tiempo es breve y tengo un buen número de diapositivas que quiero compartir con todos ustedes con mucho gusto. Pues primero definir, el síndrome metabólico forma un grupo de desregulaciones metabólicas, es decir, alteraciones metabólicas, ¿no? Hay quien le ha dado otros muchos nombres, ¿verdad? Pero bueno, pues son falta de regulación del metabolismo que incluye, pues sobre todo, empezaríamos por resistencia a la insulina, pero también hay dislipidemia heterogénica, obesidad central, hipertensión. Y en la plática que nos invitaron a desarrollar, pues nos dicen que hay que analizar la patogénesis o patogenia. Y esto vamos a recordar que viene del griego patos, que es el sufrimiento o enfermedad, y de génesis, creación. Es el proceso por el cual se desarrolla una enfermedad o trastorno. Puede incluir factores que contribuyen no solo a la aparición de la enfermedad o trastorno, sino también a su progresión y mantenimiento. Es decir, qué causa en este caso el síndrome metabólico y qué lo mantiene. Entonces abarca múltiples entidades genéticas y adquiridas que se originan en la resistencia a la insulina e inflamación crónica de bajo grado. Por supuesto, el origen genético también hay que analizarlo porque es muy importante. Y luego lo que ahora se llaman factores epigenéticos, porque nos han dicho los grandes genetistas que la genética no es destino. Es decir, a pesar de que mi papá o mi mamá, o mi papá y mi mamá sean diabéticas o diabéticos, no necesariamente yo lo voy a hacer. Eso depende del estilo de vida y de mi constitución y de mi manera de vivir, de mi forma de comer y de hacer ejercicio o no. Y luego viene la pregunta, ¿y qué pasa si no se trata el síndrome metabólico? Pues eso es muy grave porque existe mucho mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, por lo que es esencial el tratamiento del síndrome metabólico para reducir la patología cardiovascular. Se dice que es una nueva entidad clínica, investigación sobre su fisiopatología, histopatología y tratamiento ha ido creciendo exponencialmente en las últimas décadas. Es fundamental actualmente para la salud pública. Eso es muy importante porque da una gran cantidad de costos tanto en calidad de vida, en vidas y económicos. La fisiopatología del síndrome metabólico abarca varios mecanismos complejos que inician en factores genéticos y epigenéticos, es decir, esto puede ser desde la etapa intrauterina. Sabemos que en el caso de las mujeres diabéticas, por ejemplo, pues los bebés tienen los dos extremos, o pueden ser de muy bajo peso o de muy alto peso. Tanto niños microsómicos como macrosómicos son productos de madres diabéticas, por ejemplo, ¿no? Y luego decíamos los factores epigenéticos, que es el medio ambiente, no todo el medio ambiente como lo entienden los ecologistas, sino el medio que rodea a las células, el medio que rodea a los receptores, el medio ambiente que rodea a los cromosomas, ¿verdad?
Y bueno, entre los mecanismos propuestos, pues uno es la resistencia a la insulina, otra es la inflamación. Hay quien también le dice a este tema metaboinflamación o inflamación metabólica, porque están asociados los dos temas. Un tema de inflamación, que se habla de inflamación de bajo grado, y por otro lado, los trastornos metabólicos. Desde luego hay una activación neurohormonal, por eso la definición empieza con una desregulación hormonal, porque aquí dice que ahí parecen ser actores esenciales en la progresión del síndrome metabólico y su posterior transición a enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Aquí es muy importante señalar, por ejemplo, que hay resistencia a la insulina. Siempre hablamos de eso porque es con lo que empieza y lo muy conocido, pero no es solo la resistencia a la insulina, también hay resistencia a la leptina. Y también hay resistencia a la hormona luteinizante. Por eso en la mujer se puede ver, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos. Bueno, pues esta adiposidad visceral, la obesidad, ¿verdad? Que decíamos tiene fondos genéticos, se debe también a la alta ingesta de calorías y a una baja actividad física. Eso es algo que ahora tenemos que subrayar mucho. No es solamente el comer mucho, sino es también el problema muy grave y es gravísimo. Y también sería parte de esta sindemia, la osteopatía y la falta de músculo. Eso es gravísimo lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay, claro, temas de todos los niveles, desde temas moleculares, como nos muestra esta diapositiva en esta revisión muy reciente que hay sobre el síndrome metabólico, que nos dice que pues hay especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Los famosos ROS, o radicales libres de oxígeno, que también se les llama. La otra es el tema de los receptores de lipoproteínas, y el otro es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que el tejido adiposo del paciente con obesidad, que es diferente del tejido adiposo del sujeto delgado. En el sujeto delgado no sucede esto. Es decir, el sujeto delgado o normopeso también tiene tejido adiposo y su tejido adiposo no produce angiotensinógeno. Pero en el paciente enfermo de obesidad sí hay una producción mayor de angiotensinógeno y por lo tanto de angiotensina 1, de angiotensina 2 y del sistema de la aldosterona. Entonces esto incrementa la angiotensina 2 y esta es una de las causas de la hipertensión y de las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, esto es muy importante y afortunadamente aquí sí tenemos un arsenal terapéutico para tratarlo, porque podemos bloquear el sistema de la enzima convertidora de la angiotensina por medio de los priles, del captopril, por ejemplo. Podemos bloquear los receptores de la angiotensina 2 con los sartanes, los sartán, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde tenemos nosotros que pensar en la fisiopatología y luego por qué usamos ese tratamiento. Les decía que también hay quien nos habla de que es una inflamación metabólica, porque vamos a ver moléculas que son moléculas mediadoras de la inflamación, como se dice en inmunología, como la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva, un incremento del fibrinógeno. Entonces va a haber también problemas de vasculopatía precisamente por estos problemas. Luego, a nivel de adiposinas, de esas moléculas que produce en este caso el adipocito y que tienen efectos en otros, como la leptina. La leptina en el sujeto delgado sirve para avisar del hipotálamo, ¿verdad? Que sus reservas son suficientes, que están bien, para que disminuya la ingesta de alimentos. Pero sabemos que en el obeso eso no funciona. ¿Por qué? Bueno, una posible explicación es una resistencia a la leptina. Hay una disminución de la adiponectina, así en el lenguaje de niños. ¿Qué es la adiponectina? Pues la adiponectina es la molécula buena. Esa molécula es una molécula que trabaja sinérgicamente con la insulina. Pero vamos a ver que la adiponectina está disminuida. Y otras moléculas como la quemerina, ¿verdad? Pero esas son moléculas negativas que causan daños. Entonces hay una incrementada expresión
de leptina, inhibidor del activador del plasminógeno, y esto va a favorecer la coagulopatía, incremento de la camerina, moléculas mediadores de la inflamación como es interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, proteínas C reactivas de alta sensibilidad, fibrinógenos, receptores de diferentes tipos de los monocitos como el TLR2, TLR4, y disminuye la expresión, decíamos, de moléculas útiles como la adiponectina y una que es inhibidora de la inflamación, que es la interleucina 6. Sabemos que no todas las interleucinas trabajan en el mismo sentido. Otra vuelta, si usamos el lenguaje de niños, pues ¿cuáles son las malas? Las que favorecen la inflamación, como es la 1, 6, 8. ¿Y cuál es la buena? La 10. Pero curiosamente están incrementadas las malas y disminuida la buena. Ese es un problema que tenemos. Bueno, hay otros problemas más. La grasa, que hay un momento que inclusive desborda los almacenes de grasa del adipocito, pues se va a otros lugares, a otros tejidos, a otras células. Y entonces es lo que se llama lipotoxicidad. ¿Y esto por qué se da? Pues porque hay una gran cantidad de ácidos grasos libres que se van a depositar en otro lado. Por ejemplo, la más típica, la que creo que todos conocemos, es pues el hígado graso. Entonces el hígado graso va a tener una gran cantidad de lípidos que no debe tener, y eso le va a causar lipotoxicidad hepática, y ya viene el hígado graso, que después va a ir a cirrosis hepática. Tenemos otros problemas porque eso mismo del hígado graso, pues también puede haber lipotoxicidad en casi los demás tejidos, ¿verdad? En el corazón, en el riñón, el colmo, en el mismo páncreas, que eso es algo que a mí me parece así espantoso, ¿no? Y muy peligroso. Bueno, y hay una disminución de la recaptura de glucosa en el músculo, una disminución de la producción de insulina. Al principio hay un incremento y después hay una disminución. Tengo un amigo que dice todos los diabéticos tipo 2 van a acabar siendo diabéticos tipo 1. Es decir, hay un momento que no van a poder producir insulina. Un aumento de la lipogénesis hepática, aumento de la gluconeogénesis, es decir, más glucosa, siendo que ya no la necesita, y un aumento de triglicéridos. Todo esto, ¿cómo se puede traducir? Pues como tres problemas fuertes. Uno es la inflamación crónica, otra es la activación hormonal, este desbalance de las hormonas, otro es resistencia a la insulina, pero decíamos que no solamente hay resistencia a la insulina, también hay resistencia a las hormonas tiroideas, resistencia a la leptina, resistencia a la hormona luteinizante. Y todo esto que nos da, pues un paquete muy complejo que se llama síndrome metabólico, que precisamente pues es complejo porque pues dirían, oye, ¿ya qué especialidad pertenece? Híjole, pues deberían ser expertos en esto los endocrinólogos, pero también los cardiólogos, pero bueno, también los internistas. Bueno, todo el mundo tiene que saber de síndrome metabólico porque afecta a muchos órganos, ¿verdad? Por ejemplo, dos problemas fuertes de los más graves, la diabetes mellitus y otro, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y bueno, pues ya es así la visión general de este cuadro que hemos estado armando poco a poco. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que de los problemas que nos hacen llegar al síndrome metabólico son dos. Uno es el estilo de vida y ambientales, como comer en exceso, y el otro muy grave, la falta de actividad física. Decíamos, la sarcopenia es un problema gravísimo y es tan grave como el exceso de grasa, como el exceso de glucosa, como el exceso de triglicéridos. Así de grave es la falta de músculo, la sarcopenia y también la osteopenia, porque no es solamente una de ellas. Se han identificado como los principales contribuyentes al desarrollo del síndrome metabólico. Y dentro de los principales factores etiopatogénicos, ¿cuáles está? Pues se le puede dar un papel causal a la alta ingesta calórica, ya que se ha demostrado que la adiposidad visceral es un desencadenante importante que activa la mayoría de las vías del síndrome metabólico. Y cuando ya vemos, bueno, ¿y cómo tratamos esto? Bueno, pues el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Entonces tiene que haber la intervención médica que está analizando cada órgano, así el corazón y la insulina y el páncreas y el hígado y todos los órganos.
Hay que hacer ejercicio, es muy importante que aquí colaboren con nosotros entrenadores físicos, médicos del deporte, pues porque es muy importante esto. La nutrición, ahí hay un brócoli que nos dice, y al ratito vamos a hablar también un poquito de ello. Y luego los aspectos psicológicos, porque también está demostrado que hay una esfera psicológica que nos afecta. Y bueno, regresando al tema del ejercicio, pues todo tiene que empezar desde un acondicionamiento físico. Y el acondicionamiento físico es muy importante para hacer luego ejercicio. Bueno, cuando ya se hace de una forma sistematizada y organizada, pues se lleva al deporte. Pero hay actividad física. ¿Y cuál es su enemigo muy grave? Pues el sedentarismo. Yo pues decir, es que yo trabajo muy fuerte aquí en mi oficina, estoy aquí desde las 7 de la mañana que empezamos clases en el Politécnico, la última clase termina a las 9 de la noche, trabajo muchísimo. Sí, pero trabaja usted sentado en su oficina, en su muy elegante sillón, muy cómodo, pero no mueve los 400 músculos y 200 huesos. Pero es que mi trabajo es intelectual. Sí, trabaja usted el encéfalo, con el encéfalo. Está bien, qué bueno que lo haga, pero los otros 400 músculos están paralizados. Entonces hay que hacer ejercicio. Claro, hacer ejercicio también tiene sus riesgos, ¿no? Si ahorita con mi sobrepeso, con mi obesidad, me salgo a correr o aquí a las canchas de básquetbol a jugar con los jóvenes de 20, 22 años, no, bueno, pues ustedes ya lo están pensando, no, espérese viejito, tiene un riesgo muy alto para tener una isquemia, un infarto. Bueno, pues hay algunas formulitas, una muy sencilla, nos dice 220 menos la edad, ¿no? Por ejemplo, dice aquí 220 menos la edad, eso lo multiplicamos por 0.7 y eso nos da la frecuencia cardíaca máxima que debemos nosotros de hacer. ¿Pero qué significa? Que esa es la frecuencia cardíaca máxima, no debemos rebasarla, tenemos que ser cuidadosos y por eso también es importante que haya entrenadores físicos expertos en obesidad. ¿Cuál es el problema si voy yo a un gimnasio normal? Pues que el entrenador físico es un tipo súper musculoso y está acostumbrado a dar ánimo a todo mundo y les dice, vamos, vamos todos arriba a correr, hagan más ejercicio, si no duele, no ganamos, no pay, no gain. Bueno, permítame tantito. Eso es para los sujetos que tienen músculos normales, pero yo tengo sarcopenia y osteopenia por no hacer ejercicio, entonces tiene que ser más paulatino. Claro, tengo que tener otras virtudes, tengo que tener una gran adherencia al ejercicio. Por supuesto, para decir ya cuando hablamos de adherencia y de pensamientos y de valores y todo esto, bueno, pues entramos en la esfera psicológica y entonces ahí vienen temas como la depresión, la ansiedad, el que como por atracones como una forma de compensar otros problemas de fondo que tengo estrés, además tengo un problema de pica pica todo el día, tengo que estar comiendo algo, si no tengo algo en la boca no me siento satisfecho, tengo problemas de soledad, pérdidas, en fin, bueno, pues todo esto lo deben de tratar los compañeros psicólogos. Desde luego el aspecto nutricional es fundamental y tenemos el plato de buen comer, y se han hecho muchas guías, el plato de buen comer, del buen beber, nos dicen la cantidad que debemos comer, nos dicen que debemos de comer muchos vegetales, verduras, suficientes cereales, pocas carnes, quesos, pocas grasas, sí tengo que comer leguminosas, y pocos alimentos de origen animal, y más adelante vamos a ver por qué es necesario esto, ¿no? Bueno, pues entonces también se habla de la pirámide de tratamiento, que no es solamente la nutricional, ¿verdad? Pero bueno, aquí en México estamos acostumbrados a las pirámides y nos dicen, bueno, pues la parte básica de la pirámide pues nos da problemas como perdón, no problemas, sino la base está la nutrición, el ejercicio, el estilo de vida. ¿Y qué debo de modificar? Mi estilo de vida. Más ejercicio, más alimentos sanos, menos alimentos chatarra. Pero pues eso es difícil, ¿por qué? Pues porque aquí me queda muy cerca el Oxxo y si voy al Oxxo, bueno, o a cualquiera de estas tiendas de conveniencia, les dicen, pues hay una gran cantidad de carbohidratos, algunas grasas, no hay proteínas y cero vegetales.
En el siguiente escalón que sigue, pues la farmacoterapia. Bueno, pues los médicos estamos acostumbrados y usamos fármacos y también hay un uso racional de los fármacos y sabemos que los fármacos tienen indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, efectos secundarios y tenemos que prescribirlos con responsabilidad. Pero cuando es necesario, hay que prescribirlos. Y si todo eso me rebasa, bueno, pues hay otro escalón ya mucho más grave que es el tema de la cirugía. Y bueno, yo he estado en congresos de cirujanos bariatras, como ahora se llaman ellos, en donde pues usan sus diferentes estrategias, tienen 6, 7, 8 mil estrategias, y efectivamente sus pacientes bajan muy rápido de peso y bueno, se ven cosas impresionantes como revertir la diabetes cuando el paciente es joven y tiene pocos años de que inició con la diabetes. Por eso algunos ya hasta hablan de cirugía metabólica también, que es un término que nos sorprendió a muchos, ¿no? Bueno, pero bueno, un poco antes de esto, ¿verdad? Pues tenemos que llegar a los fármacos antiobesidad. Hay que ver las características generales, su clasificación, indicaciones y contraindicaciones. Y el tratamiento farmacológico nos tiene que quedar muy claro a todos, bueno, esto es sobre todo para médicos, porque se llama alianza médica, pero no excluye a los compañeros de otras profesiones, como es la nutrición. Yo prefiero que sean nuestros aliados y que ellos entiendan también por qué damos fármacos, también los compañeros psicólogos que sepan por qué estamos prescribiendo, y siempre va a hacer falta el apoyo psicológico, siempre, desde antes que empecemos el tratamiento farmacológico, durante el tratamiento farmacológico y después, porque el tratamiento farmacológico no se puede dar toda la vida, tiene limitaciones temporales. Pero bueno, el tratamiento farmacológico es parte del manejo integral y por su sitio de acción los fármacos antiobesidad se clasifican pues en de acción periférica y de sistema, los que actúan sobre el sistema nervioso central. Entre los de acción periférica, bueno, pues tenemos al inhibidor de la lipasa, Lorlatinib, estimulante de la saciedad como el Conjec y un inhibidor de la síntesis de triglicéridos como el ácido hidroxicítrico. Y los que trabajan a nivel del sistema nervioso central se clasifican según el neurotransmisor que modulan y así los podemos dividir en catecolamínérgicos o feniletilamínicos como la fentermina, el clonexorex, la D-norpseudoefedrina y la anfepramona. Serotoninérgicos puros como el orcacerín, mixtos como el mazindol, que tienen, bueno, se dice así que en términos gruesos un 70% de acción serotoninérgica y un 30% de acción catecolamínérgico, y algunos que tienen efectos sobre el ácido gamma-aminobutírico, que son agonistas gabérgicos como el diazepam y el topiramato. De los de acción periférica, pues el más famoso es el Orlistat, hay dos presentaciones, 60 y 120 miligramos. Sabemos que es un inhibidor de la lipasa pancreática y al inhibir a la lipasa pancreática, pues vamos a favorecer la excreción de grasas. No el 100%, pero sí se excreta un 30% de grasas. Yo estoy convencido de que ese es un fármaco educador, porque me educa a no comer todo frito, sino a pedir mis quesadillas calientes, ya no fritas en grasa, porque si todo lo que como está frito en grasa, pues sabemos que es una gran cantidad de grasas, y aunque originalmente pudieran ser grasas insaturadas, el hecho de calentarlas en la sartén, pues vamos a romper los dobles enlaces y los vamos a pasar de grasas insaturadas a grasas saturadas. Cuando se toma por 120 miligramos vía oral 2 veces al día por 12 meses, se consigue una disminución de peso de 3.4 kilogramos en promedio. Cuando se da la mitad de la dosis, 60 miligramos por vía oral durante 12 meses, se consiguen 2.5 kilogramos. Entonces, bueno, vemos que hay una proporción entre la dosis y el efecto que conseguimos. Tiene algunos efectos interesantes, por ejemplo, disminuye el colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad, que como nos dicen también pedagógicamente son las malas, ¿no? Las buenas son las lipoproteínas de alta densidad y ahí hay una forma rápida de incrementarlas, el ejercicio. Otra vuelta. Si hacemos ejercicio, subimos las lipoproteínas buenas. Eso es la mejor estrategia para subir HDL. Y para bajar las malas, hay varias, ahorita estamos viendo uno de ellos, el colesterol total, y que disminuye el colesterol total y el LDL gracias al Orlistat de 60 y 120 miligramos. Otro es el Conjec, el glucomanano de Conjec, ¿verdad? Tiene presentaciones diferentes, pero aquí tenemos la 150 miligramos, es una fibra soluble en agua que se hidrata, se forma un gel viscoso, nos da un gran volumen,
nos da una distensión gástrica y un retraso en el vaciamiento del estómago, y pues eso nos da la sensación de plenitud gástrica y me invita a no comer. Tiene ventajas, disminuye los triglicéridos en un 23%, ¿verdad? Las lipoproteínas de baja densidad en un 7.2%, mejora el metabolismo de carbohidratos, favorece la motilidad gástrica y el microambiente colónico, que adelantito vamos a ver que eso es importante. Hay algunos otros productos derivados de vegetales, como el ácido hidroxicítrico, ¿verdad? Es derivado de la Garcinia camboya, es un bloqueador de la ATP citratoliasa, por lo tanto inhibe la biosíntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Ya para hablar de fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos que empezar a estudiar cómo funciona esta integración neuroendocrina. Entonces tenemos nuevamente que repasar que, pues, por qué comemos, ¿verdad? Pues esto depende del medio ambiente, de los estilos de vida. Entonces tenemos algunos estímulos poderosos a nuestro cerebro, como es el olfato, como es el sabor de los alimentos, la palatabilidad de los alimentos, el costo del mismo, ¿verdad? Las recompensas, la optimización, la disponibilidad del alimento, la hora del día, las señales que me llegan, pues estoy todo el día bombardeado por comerciales que me dicen que como frituras ahorita en el fútbol, entre el medio tiempo, ¿verdad? El primero y el segundo tiempo, pues allí nos bombardean continuamente con alimentos que tienen una alta densidad calórica, muchas grasas, pocas proteínas y cero fibra. Y bueno, también están mis hábitos sociales, ¿verdad? Bueno, pues es que hay que ir a la comida del grupo, al desayuno, a la cena, todo se celebra con alimentos y con comida, es algo que nos une, es un unidor social el alimento también, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos un cerebro emocional, cognitivo, pero también tenemos otro cerebro metabólico. Y ese cerebro metabólico es sensible a la cantidad de energía que se gasta, a la cantidad de energía que ingresa, al medio interno, al porcentaje de nutrimentos que tanto son glúcidos, lípidos, grasas, en fin. Y desde luego que hay una predisposición interna, un cableado interno, ¿verdad? En donde están los factores genéticos, si mi papá o mi mamá son obesos, si mis abuelos son obesos, la epigenética, que decíamos el medio ambiente a nivel molecular, y bueno, los eventos que sucedieron en mi vida de niño, ¿verdad? Si fui desnutrido, si tuve que comer, si fue una alimentación sana. Hay quien habla de que a los niños que se les dan muchos azúcares desde niños generan ese sabor, y les dicen los niños de dientes de leche, se acostumbran a comer todo muy dulce. Primer caso, ¿verdad? Pues fíjense que no me dio tiempo de desayunar en la mañana, ni de comer al mediodía, tengo el estómago vacío. Entonces el estómago produce una hormona que se llama grelina, y esa hormona grelina va al cerebro e induce la producción de neuropéptido Y. Podríamos decir entonces que la grelina es la hormona del hambre que produce el estómago, la primera porción del duodeno. Figura que tenemos aquí, pues es el hipotálamo, tiene un área central como triangular más pálida que es también del hipotálamo, es el núcleo arqueado o arcuato. Ahí hay dos subpoblaciones de neuronas, unas que están así en color café, ¿verdad? Que producen neuropéptido Y. Entonces, cuando yo tengo hambre, produzco grelina, está ahí con una flecha verde que significa estimula, tiene la misma simbología del semáforo, ¿verdad? Estimula estas neuronas primarias, produce neuropéptido Y eso me da la sensación de hambre. Caso número 2, ¿verdad? Aquí estamos comiendo algo muy sabroso, típico mexicano, enchiladas o enmoladas, un mole muy sabroso. Bueno, pues entonces estamos viendo que ahí hay carbohidratos, lípidos, proteínas en abundancia. Estos nutrientes también llegan al fundus gástrico y a la primera porción del duodeno, y allí se empieza a producir el péptido inhibidor gástrico, y más adelante en el intestino se produce el péptido parecido al glucagón, el GLP, y el péptido inhibidor gástrico, que es el GIP. Estas dos moléculas también se les conoce como incretinas. Y estas incretinas van al páncreas y estimulan la producción de insulina por las células beta de los islotes de Langerhans. Y esta insulina
llega también al hipotálamo, al núcleo arqueado o arcuato y estimula en otra población de subpoblación de neuronas diferente de la que hablamos hace ratito, y ahí se produce el hormona estimulante de los melanocitos, llega a su receptor MC4 y estas neuronas secundarias que están en azul fuera del núcleo arcuato me dan la sensación de saciedad. Entonces, a ver, otra vuelta porque estuvo muy complejo. Vamos a regresar. Si tengo el estómago vacío, se produce grelina. La grelina produce el neuropéptido Y. Y el neuropéptido Y estimula la neurona secundaria que me da la sensación de hambre. ¿Qué revisamos? La vía del hambre. Caso número 2, si comemos abundantes nutrientes, se producen incretinas que estimulan la producción de insulina. La insulina llega a las otras subpoblaciones de neuronas, produce hormona estimulante de los melanocitos, estimula el receptor MC4 y me da la sensación de saciedad. Y es obvio, si yo como nutrientes, la parte final tiene que ser saciedad. Y hay otra más aquí que vemos, la leptina, que es una hormona que produce tejido adiposo en el sujeto delgado, y leptos en griego significa delgado, y entonces esa también estimula la saciedad, ¿verdad? Entonces yo tengo una cierta cantidad de grasa y ya le estoy rebasando. Ya tengo más del 25% de grasa en varones y más del 33% de grasa en mujeres. Ya no debiéramos de comer más leptina. Nos debería de inhibir la sensación de comida y nos debería de estimular la sensación de saciedad. Pero sabemos que no sucede así. ¿Qué pasa? De hecho, cuando se mide la leptina en estas personas, pues pasa de una forma análoga a la insulina. No solo no falta, sino hay un exceso, hay una hiperleptinemia. Y entonces, ¿por qué no actúa inhibiéndome, estimulando la saciedad? ¿Por qué no actúa estimulando la saciedad de la leptina? Porque hay resistencia a la leptina, de una forma análoga a la resistencia a la insulina. Caso número 3, vamos a comer o a desayunar a un restaurante buffet. Ya pagamos el boleto de entrada y tengo derecho a comer todo lo que quiera. Y pues ya sabemos, hay que aprovechar el boleto. Entonces comemos en exceso, se dilata la cámara gástrica y esta información la detectan los mecanorreceptores. Esa información se va por el nervio vago al tronco encefálico o tallo cerebral, llega a un núcleo, ¿verdad? Que es el núcleo del tracto solitario, y allí llega esa información, ¿verdad? Para dar la sensación de saciedad. Ojo, como también estoy comiendo grasas, también se produce colecistocinina, que su acción aquí en el intestino es estimular a la vesícula biliar. Pero la misma molécula en el cerebro estimula ese centro de la saciedad y debiera ya de tener saciedad. Pero esa saciedad no se genera allí, sino que ahí hay neuronas noradrenérgicas, que por su nombre, pues producen noradrenalina, y hay vías noradrenérgicas que se van a otras regiones, se proyectan a otros núcleos, a otras áreas. La noradrenalina se produce, pues, como todos sabemos, por un sistema de exocitosis, se produce en la sinapsis, atraviesa el espacio sináptico y llega a su receptor alfa 1 o beta 2. Aquí en las tarjetitas las pusimos sobre la membrana postsináptica de la misma neurona. En la realidad no están en la misma neurona. Hay neuronas que tienen receptores alfa 1 y otras que tienen receptores beta 2. A ver, ¿dónde está el alfa 1? Aquí ya se ve. El alfa 1 están en las neuronas de la saciedad. Entonces la noradrenalina estimula la saciedad. Pero si actúa en el receptor beta 2, que está en la otra neurona, en la del hambre, allí inhibe, por eso está con color rojo, inhibe la saciedad. Esa misma neurona también tiene receptores GABAérgicos. Entonces el ácido GABA-aminobutírico también disminuye el hambre. Y los agonistas GABAérgicos, como es el diazepam y o el topiramato, inhiben el hambre. Bueno, esto se sabe y se estudia porque se puede hacer así estudio con este equipo neurotáxico, ¿verdad? Se puede perforar el cráneo, se puede llegar específicamente a los núcleos por un sistema de ejes y coordenadas, podemos saber exactamente a qué núcleo llegamos. Esto se hace, por ejemplo, en el Simvestaba, y esto se trabaja todos los días, ¿verdad? Y podemos meter fármacos, podemos meter moléculas, podemos inyectar directamente la adrenalina en esos núcleos y vemos esa respuesta en las ratitas que ya hemos visto. Y uno diría, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo con los pacientes? Pues sería un problema muy grave, porque no tenemos tantos neurocirujanos y seguramente muchos pacientes con obesidad no permitirían una intervención neuroquirúrgica.
Pero bueno, aquí está el pensador del lugar. Oye, ¿cuál es la mejor alternativa? Noradrenalina. Y bueno, pues vamos a decir que hay fármacos, afortunadamente, que lo que hacen es bloquear la recaptura presináptica de noradrenalina en el hipotálamo. Por lo tanto, aumenta la concentración de noradrenalina en el espacio sináptico y esto tiene los dos efectos que ya dijimos. Una, inhiben el hambre al actuar sobre el receptor beta 2 y otra, estimula la saciedad al actuar sobre el receptor alfa 1. Y estas son las moléculas derivadas de la feniletilamina, por eso se llaman feniletilamínicos y ese es su mecanismo de acción, estimular al receptor alfa 1 y entonces estimulan la saciedad y al actuar sobre beta 2 inhiben el hambre. También tienen otro efecto, a nivel periférico, los receptores beta 3 adrenérgicos causan lipólisis. ¿Por qué? Pues tiene un efecto lipolítico para activar a la adenilciclasa, que es una enzima que transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico estimula la lipasa. La lipasa lo único que sabe hacer que es degradar a los triglicéridos en sus dos componentes, en glicerol y en ácidos grasos, que por la vía de la oxidación se degradan. Ah, sí, pero para que se degraden es necesario el ejercicio. Por eso no va a suceder que una sola cápsula de cualquier fármaco me haga bajar de peso. Eso no existe. Hay que borrarlo de la mente. No existe. Tiene que estar, pero por supuesto que combinado con la nutrición que me está recomendando mi nutriólogo. Por eso yo digo que este es un tratamiento interdisciplinario. Tengo que ir al nutriólogo para que me diga qué debo comer y qué debo no comer. Y también tengo que ir con el entrenador físico para que me diga cómo hacer ejercicio, que por supuesto debe de ser gradual, porque tengo sobrepeso. Si hago el mismo ejercicio con sujeto delgado o que un sujeto musculoso, pues me voy a dañar los tendones, las articulaciones de carga, etcétera. Se puede llegar hasta desgarrar mi músculo porque tengo un sobrepeso excesivo. Por eso voy a su consultorio, doctor, porque no soy un sujeto normal, soy un sujeto enfermo de obesidad. Bueno, y los fármacos antiobesidad, pues se ha clasificado según la comorbilidad que acompaña a la obesidad. Por ejemplo, en hipertensión, pues el de primera elección sería la anfepramona, en hipertrigliceridemia, el clobenzorex. En ansiedad, que ya tiene un problema de, pues, ansiedad, hay que dar un neurofármaco que es el diazepam, junto con el femproporex, y existe la fórmula comercial en México. En el caso de resistencia a la insulina y diabetes mellitus, pues el Mazindol, además de los otros fármacos que ustedes conocen, de los hipoglucemiantes o del antihiperglucemiante, ¿no? Que es la metformina. Y para pacientes que van a ser sometidos a cirugía, y puede ser cualquier cirugía, no necesariamente la bariátrica, puede ser cirugía ortopédica o cirugía ginecológica, porque a lo mejor es una paciente con síndrome de ovarios poliquísticos y la ginecóloga le quiere hacer una resección en cuña del ovario para quitarle los quistes, en fin, eso es válido. Bueno, pues allí tenemos a la fentermina. Tienen contraindicaciones, eso tenemos que hacerlo. Yo recuerdo mucho las clases que nos daba el doctor Folchipi, que es uno de los pocos traductores que ha habido del Goodman y Gilman, que dice lo primero que tenemos que saber de los fármacos son las contraindicaciones, es decir, a quién no darlos. ¿Y a quién no se les debe dar? Pues obviamente a mujeres embarazadas, pues no, nadie se quiere arriesgar a causar ahí un problema teratógeno, ¿no? En lactancia, pues tampoco. Ni en niños pequeños, ni en adulto mayor, el de la tercera edad, ¿no? Ni pacientes que tienen arritmias cardíacas, porque son fármacos feniletilamínicos que tienen efectos noradrenérgicos. Ahorita vamos a ver que tienen una alta seguridad. De todas formas, en arritmias cardíacas están contraindicados. En personas que tienen aumento de la presión intraocular, que es el glaucoma, o personas que están sometidas a tratamientos psiquiátricos o neurológicos. Aquí cuidado, excepto si el psiquiatra lo permite, lo autoriza o lo solicita. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que estos fármacos que se usan para enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Esquizofrenia, por ejemplo, bueno, pues están usando neurolépticos. ¿Y qué creen? Los neurolépticos invitan a la ingesta de alimentos. Entonces, a lo mejor controlan al paciente de su problema esquizofrénico, pero luego lo meten en un síndrome metabólico. Entonces, ahora tenemos que tratarlo del síndrome metabólico.
Por supuesto que todos los fármacos pueden tener efectos adversos. Aquí el más abundante, el que es constante en el 100% de los pacientes, es la sequedad de boca, porque es un efecto adrenérgico. Más raros, pero se puede presentar la náusea, la constipación, mareos, insomnio y cefalea. Puede haber interacciones, sí. ¿Con quién no podemos combinarlas? Pues con beta bloqueadores, porque pues, ¿para qué damos un agonista adrenérgico y luego un beta bloqueador? Vamos a anular su acción. Por supuesto, con otros fármacos que también tienen efecto adrenérgico, como es la cafeína, el té negro o verde, los refrescos de cola, porque podrían potenciar el efecto catecolaminérgico provocando taquicardia. Con otros feniletilamínicos no se vale dar 2 o 3 fármacos para obesidad. Hay que dar solamente un medicamento. Claro, hay medicamentos que dijimos que pueden tener 2 o más fármacos, pero ya viene así en la fórmula. Seguridad. Pues la fentermina es el fármaco más prescrito, es el más barato, es el más abundante como tratamiento a nivel del sistema nervioso central en los Estados Unidos, de Norteamérica, también en México. A estos artículos que aquí hacemos referencia, pues nos dice en este periodo que se estudió de 25.3 millones de prescripciones en 6.2 millones de usuarios durante 3 años de este estudio. ¿Qué significan tantos millones y millones? Significa seguridad. Significa que se ha dado en tantas personas, pues el fármaco es seguro. Ahorita ya lo vimos en el tratamiento del COVID y eso que pues andaban ensayando un fármaco y otro y decíamos, no, pues sí, como que parece ser que sí tiene efectos positivos, pues hay que darlo. Pero luego nos decían, no, ya no lo metan reversa, ¿por qué? Porque tiene tantos efectos secundarios que nos sale más caro el remedio que el tratamiento, que la enfermedad, el remedio que la enfermedad. No, pues ya no lo des, hay que retirarlo. Y hay fármacos que aunque ya estén en venta, se retiran, aunque estén en lo que se llama fase 4, ¿no? Se retiran. ¿Cuáles son sus indicaciones? Pues personas con un índice de masa corporal de más de 30, que ya sabemos que es peso entre la estatura al cuadrado, por eso dice kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, si el paciente no tiene 30, pero tiene 27, pero tiene comorbilidades, pues lo justifica, porque esas son las indicaciones, que son las indicaciones, pues el signo, síntoma, cuadro clínico que justifica la prescripción de un fármaco. Claro, hay que ver que el paciente sea de talla baja. Si el paciente es de talla baja y mide menos de 1,60 de estatura en el hombre o menos de 1,50 en la mujer, entonces cambian los criterios de prescripción. Aquí la obesidad se considera a partir de 25 y el sobrepeso de 23 a 24.9. El porcentaje de grasa, ya habíamos comentado, si los hombres tienen más de 25% de grasa, hay que prescribirlo. Las mujeres con más de 30 a 33% de grasa. Y el tiempo debiera de ser mejor a 6 meses. Porque hay estudios en Estados Unidos, en otros países, que lo dan hasta por 2 años. Nosotros no recomendamos en México darlo por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un temor, que es la adicción. Hay que recordar que de por sí nuestros pacientes tienen ciertas adicciones, ya lo sabemos, no necesariamente a la cocaína y a la marihuana, pero pues hay psicólogos que dicen que los pacientes con hiperfagia también son adictos a la glucosa, seguramente han oído hablar de eso, ¿no? Bueno, pues entonces hay que tener cuidado con las adicciones. No se ha visto hasta ahora, no se desarrolla las dosis que damos y menos son en liberación lenta, liberación prolongada, no alcanzan picos o concentraciones muy altas drásticamente, pero de todas formas tenemos que tener cuidado con eso. Su absorción es casi completa, su vida media es de 25.8 horas, tiene un metabolismo hepático, entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hígado graso, ¿no? La excreción es renal, por supuesto, estaría contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Ya hablamos de las contraindicaciones, ¿verdad? Esa parte ya la vimos. Tenemos estudios, ¿verdad? Desde el 2017 en el que la pérdida de peso de fentermina prescribiendo 30 miligramos se da una sola cápsula en la mañana en ayuno. Eso es todo. Es muy fácil. Así su receta es tomar una cápsula de fentermina en la mañana de 30 miligramos diariamente o intervalo de dosis cada 24 horas durante un mes. Y al mes vuelven a citar a su paciente y lo volvemos a pesar, a medir la antropometría, la báscula, a medir la circunferencia de la cintura. Si ustedes quieren hacer algunos estudios de laboratorio, es correcto. Muchas veces conviene hacerlo al principio y al final. ¿Por qué? Porque no necesariamente se ven cambios cada mes en el tema bioquímico.
pero sí se ven cambios en el tema de peso. Por ejemplo, aquí se ve que bajaron 8 kilogramos en 5 meses. En la circunferencia de la cintura bajaron 9.2 centímetros. Bueno, pues son casi 4 tallas. Bajarle 4 tallas al cinturón es muy bueno en el género masculino. Y en el género femenino, 9.8 centímetros. O sea, les fue un poquito mejor a las mujeres. Cambio en el porcentaje de grasa. Es poquito lo que bajan, ¿eh? 4% no es mucho. Pero aquí hay una frase que ya se la oí alguna vez a un conferencista que es muy interesante. Y dice, pequeños cambios en el peso, grandes cambios en la salud. No hay que esperar a llegar al peso ideal, eso es dificilísimo, pero pequeños cambios en el peso, hay que estimular a nuestro paciente a que siga bajando, a que se siga manteniendo, a que ya que está aprendiendo un nuevo estilo de vida, lo continúe. ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda la vida. Eso es lo mejor que debe de hacer el paciente. Cambios en la masa magra, no se ve mucho cambio, 1.5 es mínimo, porque ¿qué nos está haciendo falta? Ejercicio, hay que estimular el ejercicio. Muy importante el ejercicio. Bueno, es una posología muy cómoda, una cápsula de 15 o de 30 miligramos, ustedes lo deciden. Y dice, nunca se deberá administrar en liberación prolongada, solo en liberación de... Pues como tiene una vida media muy larga, no se necesita en liberación prolongada. Bueno, aquí tenemos otra vuelta a los fármacos, en hipertensión anfepramona, en hipertrigliceridemia clobenzorex, en ansiedad la fórmula fenproprex más diazepam, en resistencia a la insulina más indol. Entonces vamos a seguir al siguiente fármaco, que es la anfepramona, ¿verdad? Y en este caso, el dietilpropión tiene los dos nombres, ¿verdad? Está indicado en sobrepeso con comorbilidad, sobre todo en pacientes con hipertensión. Pero hipertensos que estén en tratamiento. Es muy importante que ustedes ya establecieron el pasamiento para hipertensión. Doctores, ya tienen a su paciente con losartán o con captopril o con losartán más un diurético o con amlodipino, con lo que ustedes ya hayan decidido que tengan controlado a su paciente. Ahora sí le podemos agregar la anfepramona. No se vale que el paciente no esté controlado de la presión. Ahora, les tengo una buena noticia. Si su paciente va bajando de peso, se controla mejor la presión arterial. Bien, en este formato de Dialycells, ¿verdad? Si durante su administración aparecen síntomas simpáticos leves y de corta duración, se puede continuar con su administración. Algunos pacientes refieren su duración, sobre todo la boca seca y la sed. Eso todos. ¿Qué les vamos a recomendar? Tomar agua pura. Porque hay que recordar que nuestro paciente prefiere el refresco, prefiere los jugos, prefiere la cerveza, etc. ¿Qué debemos recomendarle? Agua pura. Si son significativos o aunque menores pero prolongados, es posible que el paciente pertenezca al subgrupo que no toleran este tipo de fármacos. Hay que recordar, por eso la medicina es un arte, ¿verdad? Porque no hay una fórmula universal. Dele esto a todos sus pacientes. No existe. Tenemos que estar buscando cuál es para este paciente. A algunos les quedan los periféricos, algunos no toleran los periféricos, pero sí los centrales y viceversa, ¿no? Hay muchos estudios, les traigo solamente unos pocos porque pues es poco tiempo que tenemos. Digo, podemos dar un curso completo de esto, pero ahorita lo único que vamos a hacer es que ver algunos estudios muy significativos. Por ejemplo, es un estudio brasileño que en la primera parte se da solo placebo y en la segunda parte se agrega el dietilpropión y vemos cómo disminuye de peso. A otro grupo de pacientes que están en la gráfica con cuadros vacíos, desde el principio se les da el dietilpropión, o sea, anfepramona de 75 miligramos, y vamos a ver cómo bajando de peso. Pero fíjense ustedes que baja rápidamente en los primeros 4, 5, 6 meses. Después se hace horizontal la curva. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es un fenómeno que nosotros vemos en neurofarmacología, que le llamamos down regulation, es decir, que dando el fármaco a largo plazo, los receptores se ocultan, dejan de funcionar. Y aquí puede pasar dos cosas, o que demos una dosis mayor o quitar el fármaco. Aquí yo sugiero retirar el fármaco, porque si no vamos a entrar en otro fenómeno que se llama tolerancia. Entonces, no hay que entrar en ese fenómeno. ¿Qué debemos hacer? Retirar el fármaco y luego cambiarlo durante unos 2 meses por uno periférico y luego regresar a uno del sistema nervioso central. Pero bueno, vamos a ver que es muy interesante porque con todos los estudios que se han hecho con estos fármacos, siempre se estudia la química y se ve una mejoría en las cifras de colesterol total, LDL, triglicéridos, glucosa, insulina, el índice HOMA, ¿verdad? De índice metabólico, disminuyeron significativamente en los pacientes que tomaron el dietilpropión, pero no así en los que recibieron el placebo.
Claro, placebo no es solamente cápsula vacía, ¿eh? Cuando se hacen estos estudios, placebo significa nutrición, ejercicio, apoyo psicológico sin fármaco. ¿Qué significa? Que el fármaco ayuda mucho, porque ayuda a seguir a la nutrición, ayuda al psicólogo, ayuda a la persona que me está orientando en el tema del ejercicio. Muy interesante, seguridad cardiovascular, la presión arterial sistólica y diastólica disminuyó durante el seguimiento sin encontrarse diferencia entre los grupos. Seguridad psiquiátrica, se evaluó la ansiedad y la depresión mediante la escala de Hamilton sin encontrarse diferencias significativas entre ambos grupos a los 6 meses. Bueno, puede haber efectos adversos, sí, boca seca, insomnio al principio del tratamiento, después de 3 meses, las diferencias no alcanzaron significancia estadística. 3 sujetos del grupo con dietilpropión abandonaron el estudio, 2 por insomnio, siempre hay alguien que es más sensible, lo vemos hasta con el café, ¿no? Pues hay personas, yo conozco personas que no pueden tomarse un café en la tarde porque dicen que les altera el sueño. Bueno, pues a esas personas tampoco les vamos a dar el dietilpropión. Una por malestar general, hay personas que dicen me siento mal y abandonan el tratamiento, ¿verdad? Y en el grupo placebo también hubo quien lo abandonó por ansiedad y depresión. Eventos adversos informados a nivel mundial: nerviosismo, insomnio, excitación, fatiga, sequedad de boca. Esa sí se va a ver siempre, sequedad de boca siempre. ¿Cómo se trata? Con agua pura, agua pura. Hay que enseñar al paciente que tome agua pura. Náusea, vómito, taquicardia, palpitaciones, disritmia, hipertensión arterial. Cuidado, en algunos casos, claro, por eso recomendamos que el paciente debe de estar en tratamiento antihipertensivo. Fiebre, eritema, disuria. Este es un estudio nacional, ¿verdad? Aquí que nosotros vemos qué pasa cuando se da la fepramona. La gráfica de arriba es placebo y la de abajo es con el dietilpropión. Y vamos a ver que se pierde mucho más peso cuando se da el fármaco, circunferencia de la cintura. Bueno, vemos que con el placebo también bajan un poquito. ¿Por qué? Porque decimos no es solo placebo, no es solo cápsula vacía. Se les da la orientación nutricional y se les recomienda el ejercicio. Lo malo en estos estudios es que no se supervisó el ejercicio. Cuando hemos estado en estudios, en investigación, aquí en la Superior de Medicina, en que el paciente se le sube a la banda sin fin, pues ¿qué creen? Que allí sí baja de peso por el ejercicio. Pero el problema es que cuando se lo dejamos de tarea al paciente, no todos hacen la tarea. Esa es una realidad. Frecuencia cardíaca, pues bueno, vemos ahí las curvas que se sobreponen una con otra. ¿Esto cómo se llama en estadística? No hay diferencia estadísticamente significativa entre el placebo y el grupo tratado. En la presión arterial no hay diferencia estadísticamente significativa ni en la presión arterial sistólica ni en la presión arterial diastólica. Conclusión: tratamiento del obeso hipertenso, la corrección del sobrepeso será beneficiosa en la reducción de cifras de tensión arterial. La presión arterial sistólica y diastólica disminuyó durante el seguimiento sin encontrarse diferencias entre los grupos. Otro, perdone, ¿qué hora tiene Uriel, si es tan amable? Porque ya me perdí, no. Son las 8 ¿Perdón? son las 8 en punto, doctor. Bueno, ¿cuántos minutitos más tenemos para esto? Nos vamos a la sección de preguntas, usted me dice. Mire, aquí tratamos de no abusar de su tiempo, pero si usted quiere echarse un poquito más, sin problema. No, yo con todo gusto, a mí me da mucho gusto comunicar estos temas que son tan importantes. Vamos a irnos muy rápido para hacerlo muy sintético. El Masindol, que está indicado en pacientes con obesidad, con resistencia a la insulina, con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque es un agonista de la insulina. Trabajan en los mismos receptores que trabaja la insulina, que son los transportadores de glucosa. La dosis es muy sencilla, hay de 1 y de 3 miligramos. Ustedes deciden cuál y me dan, por favor, uno solo en ayunas. Una toma de liberación controlada de 2 miligramos en 24 horas. Hay otro caso que es la asociación entre obesidad y desórdenes de ansiedad, y pues ahí decíamos, agregamos el diazepam, que disminuye la actividad neuronal ansiógena, además del tratamiento psicológico. Entonces la diazepam, que es un agonista GABAérgico, sabemos que el GABA abre los canales de cloro. Si abre el canal de cloro entran cargas negativas, se inhibe la acción de las neuronas de los núcleos que me generan la ansiedad,
¿verdad? Y viene junto, ya está así la fórmula comercial con el Fenproprex, son 6 miligramos de diazepam, 20 miligramos de Fenproprex. Cuando se da dieta más ejercicio, solo la línea verde. Cuando se da Fenproprex solo, pues es un poquito mejor, pero si se da Fenproprex con diazepam, vemos que es mucho mayor el descenso de peso. Siguiente tema, obesidad y dislipidemia. Hay diferentes tipos de dislipidemias, como el exceso de colesterol o el exceso de triglicéridos, o la mixta que tiene de las dos, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, ¿verdad? Allí, ¿cuál es el fármaco de primera elección? El Clobenzorex, porque ha demostrado estar indicado en pacientes con hipertrigliceridemia, soportado por bibliografía internacional y estudios nacionales, con excelente eficacia como fármaco antiobesidad. Bueno, ahí terminamos los que son de mucho uso en México. Sin embargo, en Estados Unidos de América, y estos son los fármacos que les llamamos FDA, porque están aprobados por la FDA, aunque el uso en México no es tan amplio. ¿Por qué razón? Pues porque son caros, porque son difíciles de obtener, en fin, ¿no? Bueno, pero en mi obligación es mostrarlos. Una combinación de fentermina con topiramato, que en Estados Unidos se llama el Qsymia, ¿verdad? El orcaserin, que es un agonista serotoninérgico de subtipo 2C, el BBQ. Otra combinación que es naltrexona con bupropión, que son antagonistas del receptor de opioides, y un antidepresivo. La liraglutida saxenda, que es un agonista del receptor del fármaco que se parece al glucagón, ¿verdad? GLP tipo 1. Hay nuevos estudios. Dice que la compleja interacción de factores ambientales, estilo de vida y factores genéticos o epigenéticos en la fisiopatología del síndrome metabólico han llevado a la aparición de nuevos estudios que evalúan nuevas perspectivas en el diagnóstico precoz, clasificación de nuevos biomarcadores y descubrimiento de objetivos potenciales para intervenciones terapéuticas. Uno es la medición de fetuina, es una molécula nueva, es una hepatocina, que ahora nos dice que puede ser un biomarcador para síndrome metabólico. Otra es el coactivador 1-alfa del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, abreviado PGC1-alfa, que también son biomarcadores y que se ve que están incrementados en síndrome metabólico. Y otros son estas especies o radicales libres de oxígeno, ¿verdad? Que sabemos que son muy dañinas en el paciente con obesidad y con síndrome metabólico, ¿verdad? Y que también habrá que medirlos. Otro tema de la metabolómica es el papel de varios metabolitos en la patogenia del síndrome metabólico, que también se han evaluado recientemente. De hecho, las aminas biogénicas que normalmente se encuentran en las carnes rojas, incluida la colina. Y fíjense que ahí está la L-carnitina, por ejemplo, que favorece al síndrome metabólico. El óxido de trimetilamina están asociados con un efecto adverso, perfil cardiometabólico y resistencia a la insulina. Además, varios aminoácidos, incluyendo a la alanina, glutamato, glutamina, aspartato, asparagina, arginina e histidina. Decimos, caray, pero si todos estos son aminoácidos que vienen en las carnes, ¿sí? En las carnes rojas. Por eso tiene que disminuir la cantidad de ingesta de carnes rojas. No llevarlo a cero, tampoco se recomienda eso, pero sí disminuirla. Se ha demostrado que la metionina y la cisteína desempeñan un papel en la patogenia del síndrome metabólico. Bueno, el manejo incluye, por ejemplo, la dieta mediterránea, que hasta ahora se ve que ha sido muy útil, conocida desde hace mucho tiempo por estar asociada con un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. También se ha demostrado que la adherencia a la dieta mediterránea reduce el riesgo de síndrome metabólico. Y ahora hay quien agregó una dieta mediterránea verde porque aumenta la cantidad de vegetales, es decir, de celulosa que tiene ya la dieta mediterránea. También se han estudiado nutracéuticos, pero nos dice que investigaciones recientes están evaluando en gerundio, todavía no termina la evaluación, el papel de los nutracéuticos en el manejo de síndrome metabólico. Varios extractos de plantas, especias, hierbas y extractos de aceites esenciales tienen beneficios aparentes en el manejo de pacientes con síndrome metabólico. Yo hice una revisión bibliográfica y que creen, sí hay datos interesantes. No todos son concluyentes, pero vamos a presentar aquí algunos casos. Aunque se ha documentado algunos beneficios, estos agentes aún están bajo investigación y no pueden considerarse como una alternativa para la farmacoterapia. No pueden considerarse una alternativa. No es, damos esto o los fármacos. No. La sugerencia sería, dé usted el fármaco y además nutracéuticos. Eso sí. Y uno, pues muy famoso, que ahora cada vez lo escucho más así con las
personas, los chefs y los que recomiendan alimentos. La cúrcuma, ¿verdad? Es un ingrediente activo que es útil y que se ve que es útil en síndrome metabólico. Otro es el ajo que viene aquí en la salsa mexicana en muchos de nuestros alimentos. También es útil la canela, tiene polifenoles, la naranja bergamota, que tiene el aceite esencial de bergamota, las uvas. Bueno, aquí sí, con una sonrisita pícara diríamos, oiga, ¿y las uvas en forma de fruto o fermentadas? Pues les voy a decir algo, el fermentado, el vino tinto, por ejemplo, tiene una cantidad alta de resveratrol y sabemos que es parte de la dieta mediterránea, el vino tinto. Y también sabemos que es muy útil para prevenir, por ejemplo, cáncer de próstata. Claro, no significa tomarse media botella diaria, ¿eh? Dicen que es una copa, una copita, así diminutivo, en la comida. Y el vino como parte de los sabores de la comida. Hay que recordar que nuestro paciente con obesidad tiene hígado graso. Y si le agregamos alcohol en exceso, podemos acelerar el proceso de cirrosis. De por sí es proclive a la cirrosis. Aunque no le demos ni una gota de alcohol, el paciente obeso con hígado graso va a acabar con cirrosis hepática. Entonces no hay que acelerarlo, pero sí podemos dar un poquito para efectos del resveratrol, que es útil. Otro es el brócoli, que ese sí ya tiene muchos años que se habla de él, el jengibre, ¿verdad? Que viene del ginger, el comino, el butirato. Esto es algo muy interesante porque encontré varios datos referidos al butirato o ácido butírico. Sobre el tejido adiposo ha sido descrito en varios estudios, revelado que el butirato activa la adipogénesis por varios mecanismos, principalmente el aumentar la expresión de genes que juegan un papel importante en la diferenciación de los adipocitos. Algo que me pareció muy interesante es este mecanismo de acción. Perdón, híjole, creo que apreté la tecla que no debía, evidentemente. Y el butirato, a ver si puedo regresar. ¿Sí se está viendo la proyección? ¿O se salió? Sí, doctor, todo bien. Ah, bueno. Ok. El butirato estimula los receptores de ácidos grasos, sobre todo en el intestino. Y eso favorece el péptido parecido al glucagón, el GLP-1, y la producción del péptido Y, que ese disminuye el hambre. Recuerdan en las primeras presentaciones que hablábamos de que el péptido Y estimula el hambre, pero el péptido Y inhibe el hambre, y el péptido parecido al glucagón, que es una incretina, es muy útil y muy interesante. Por eso es bueno el butirato. Y tiene efecto en muchas células, lo que se llama un efecto pleiotrópico. Tiene efecto en las células hepáticas, aumenta la salida de colesterol, la señalización de la insulina, la recaptura de glucosa, la gluconeogénesis. Disminuye las malas, ¿no? Que son la gluconeogénesis y la síntesis de colesterol, y estimula las buenas. En tejido adiposo estimula la adipogénesis, aumenta la recaptura de glucosa y la termogénesis, lo cual es bueno. Miren, en músculo esquelético, qué interesante, aumenta la señalización de la insulina. Ahora muchos esfuerzos de la investigación en farmacología tienen que ver con cómo mejora la señal de la insulina en el músculo. Pero yo les digo, bueno, y aunque tengamos el mejor fármaco, al mejor agonista de insulina, pero ¿y dónde va a actuar si el paciente no tiene músculo? ¿Qué tenemos que ponerlo a hacer? Ejercicio. Es muy importante ejercicio. Y el otro son los probióticos, ¿no? Los probióticos es algo interesantísimo. Digo, no nos da tiempo aquí porque la charla es corta, pero se ha visto que es diferente la flora intestinal, lo que decíamos antes de la flora, ¿no? Que ahora es el ambiente, los probióticos, ¿no? Que están en el intestino. El tipo de bacterias que se tiene en el intestino es diferente el del sujeto delgado que el del sujeto obeso y del paciente que tiene síndrome metabólico. Pues mire, tratando de abreviar, a todos ustedes les doy las gracias por su amable atención y estoy a sus órdenes por si hubiera algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir, ¿no? Listo, muchas gracias, de verdad, doctor. Siempre es un lujo tenerlo por acá con tanto conocimiento para nuestro grupo de Alianza Médica y bueno, siempre de verdad se agradece
que tantos años esté por acá con nosotros. Y bueno, hay creo que 3 preguntas en el chat. Déjeme leérselas. Mire, Sí, dice, yo alcanzo a ver también unas que dice qué opinión tiene de los agonistas de GLP-1, de los agonistas de incretinas. Pues obviamente son muy buenas. Digo, también es un exceso decirle que es una vacuna contra la obesidad. Es lo que les decíamos, ¿no? Son agonistas de la insulina y qué bueno que existan y qué bueno que se hagan estos esfuerzos. Y realmente, pues, son como que el futuro, ¿no? Vamos hacia allá, hacia dar agonistas de incretinas. Y está bien, lo vamos a tener que manejar. Sin embargo, pues no podríamos decir que es así la panacea, ¿no? Pero qué bueno que haya otras estrategias farmacológicas, ¿no? Porque las que tenemos, pues ya decíamos, también tienen limitaciones. ¿Y qué tal si mi paciente tiene arritmias? Pues ya no le puedo dar ninguno de los fármacos que les dije de acción central, ya con eso. O si es muy joven o si es muy anciano, ¿verdad? Entonces, qué bueno que haya otras estrategias. Ojalá que cumplan nuestras expectativas, pero yo sigo insistiendo en que lo más importante, subrayar el cambio en el estilo de vida, que es la nutrición, que es el ejercicio, que es el apoyo psicológico, que es el cambio en el estilo de vida. claro, sí, perfecto. Ese es nuestro pilar de todos como médicos. Y bueno, también, pues, lo que se está estudiando ahorita, ¿no? Actualmente, como usted dijo, la microbiota, que es diferente en sujetos, inclusive por edad es un poco diferente, y en pacientes obesos y en pacientes delgados también. Y ahí tenemos una gran oportunidad, porque la microbiota se puede, bueno, la disbiosis se puede revertir hasta con la alimentación, el ejercicio. Entonces es algo muy sencillo, pero hay que saberlo indicar, ¿no? Conocer las bases fisiopatológicas para proponerle al paciente también este tipo de tratamiento, ¿no? O sea, estamos yo creo que en una etapa de luz en todo lo que es desórdenes metabólicos, para echar mano de todas las herramientas y pues en pro del paciente, ¿no? Sin llegar, o bueno, seguramente sí se pueda llegar en muchos pacientes a la polifarmacia, ¿no? Pero que sea nuestro último as bajo la manga, ¿no, doctor? Correcto, sí. Oiga, aquí me están haciendo varias veces que a qué hora es peor comer los alimentos chatarra por los picos de insulina. Uy, pues yo diría que a cualquier hora, ¿no? Porque siempre es malo, sobre todo pues la alta ingesta de carbohidratos, ¿no? Desde Ciudad Obregón, Sonora, ¿no? Pues qué bonito que tengan. Digo, a mí me consta que Alianza tiene médicos de todo el país, porque me han invitado, me han hecho el favor de invitarme a dar conferencias en muchas ciudades del país, y ahí ves que me saludan muy amablemente y muy amigablemente. Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues uno ya así por reflejo político, hola, ¿cómo están todos? ¿No? Abrazos a todos, pero hay muchos que no conozco. Digo, bueno, pero ¿por qué me hablan con tanta familiaridad? Dicen, no, es que lo hemos visto en las pláticas de Alianza. Ah, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que nos tengan identificados así. Y bueno, pues estamos dedicados a eso, estamos estudiando todo el tiempo. También los invito a eso, igual que a mis alumnos aquí. Tenemos que estar actualizándonos continuamente, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar estudiando, tenemos que tenerle afecto al paciente, y pues no todos los pacientes son iguales, algunos bajan muy rápido, otros no. Aquí alguien preguntaba qué hacemos en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. A mí me ha dado resultado en ese tipo de pacientes, porque mi hermana es ginecóloga, ¿no? Y me ha invitado a tratar a una que otra de estas pacientes, pues es las fórmulas que tienen hormona tiroidea, que el día de hoy no las abordamos, pero que son muy útiles en mujeres jóvenes para tener un descenso de peso. Eso es muy útil. Pero desde luego, por ejemplo, como sabemos que hay una resistencia a la insulina, pues aquí el Masindol sería una de las primeras líneas, ¿no? Porque sabemos que se da resistencia a la insulina, que les digo, también hay resistencia a la leptina, porque ese tema es muy interesante. Se sigue estudiando, la fisiopatología no es todavía muy clara, hay muchas cosas que se saben y otras que se están estudiando. Digo, no me dio tiempo ya de hablar, por ejemplo, de la disfunción endotelial en los pacientes con obesidad, ¿no? Y la disfunción endotelial, pues es uno de los factores muy importantes que habla de la hipertensión. Por dar un solo dato que no nos da tiempo ya de abordar, pero que esas interrelaciones entre hormonas, endotelio y otras muchas moléculas que participan, pues es que tenemos que estar leyendo todo el tiempo sobre esto, y no es tan fácil de leerla. Aquí la metformina estaría indicada en ovario poliquístico y obesidad. Sí, por supuesto que sí. La metformina, por ejemplo, es muy suavecita, incluso para bajar de peso, pero pues, ¿qué ventaja tiene? Que no actúa a nivel del sistema nervioso central.
Entonces, un fármaco que podría estar contraindicado en una acción del sistema nervioso central, y ya dijimos varias contraindicaciones, pues la metformina no está contraindicado y por supuesto que sí lo podemos usar. ¿Se puede utilizar Redotex en adolescentes con ovario poliquístico? No, en adolescentes no. Se recomienda a partir de los 18 años, de 18 a 60 años, ¿no? En ovario, en niños no, bueno, el adolescente pues ya no es un niño pequeño. Yo preferiría no utilizarlo, sino hasta que cumpla los 18 años. Si no, los pediatras nos van a reclamar y tienen razón, ¿no? Porque el pediatra de por sí, el paciente pediátrico, pues de por sí es de una especialidad, ¿no? Claro. A partir de los 18 años, sí se puede usar. Yo lo he utilizado con muy buenos resultados. El Mazindol, por supuesto que sí, y alguien recomienda. Y la metformina también agregamos y también es buena y también es útil, ¿no? Pero aquí lo más importante para muchas enfermedades siempre nos dice, baje de peso a su paciente, bajo de peso a su paciente. El problema es que luego no nos dice cómo bajarlo. Hoy sí dijimos cómo bajarlo. Eso Así fue es. lo importante, ¿no? Vamos a poner un examen ahorita. La doctora Galván tiene la mano levantada. Doctora, ¿puede activar su micrófono? Gracias. Respecto a la aromatasa que va a tener una activación más elevada en el paciente obeso, ¿alguno de los medicamentos mencionados podría tener algún efecto? Bueno, la otra cosa que quiero comentar es que aromatasa es un disruptor endocrino y yo sí veo que hay muchos datos de hipotiroidismo subclínico en el paciente con síndrome metabólico que sí se beneficia con dosis pequeñas o bajas de levotiroxina. Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctora, y totalmente de acuerdo en el tema de que la aromatasa da ginecomastia, por ejemplo, en los varones, ¿no? Porque precisamente hace que las hormonas masculinas se transformen en femeninas, ¿no? En estradiol, estradiol, no conozco yo ningún inhibidor de los fármacos que utilizamos para síndrome metabólico, para obesidad, no conozco ninguno que además tenga el efecto de inhibidor de aromatasa, doctora. No, aquí sí, francamente, ninguno ha demostrado tener ese efecto. El solo hecho de disminuir de peso sí lo disminuye, porque usted lo sabe bien, en el ovario poliquístico, por ejemplo, el exceso de hormona luteinizante va a favorecer, pero allí es otro tema, allí favorece, en el caso del varón, pues la hormona luteinizante es la que se encarga del estímulo de la producción de testosterona. Y en el caso de una mujer, pues eso da, por ejemplo, el vello facial masculino en una mujer, ¿no? Ese es el otro caso, contrario. Y en el caso del varón, que tenga ginecomastia, pues puede ser un problema muy grave, emocionalmente, inclusive para un jovencito que tuviera este problema, ¿no? Dice, ¿se pueden utilizar fármacos en pacientes con obesidad y que estén tomando anticoagulantes por enfermedad del factor 5? No tengo idea. Ya es una pregunta muy especializada como para hematólogos. La verdad es que los fármacos antiobesidad no se han, digamos, puesto a prueba con todas las enfermedades. De hecho, uno de los criterios, porque sí he participado en muchos de estos estudios que se han hecho en México, y sobre todo por los de México, y digo, tenemos publicados en revistas internacionales, pero no los hemos hecho en otros países, pero sí he visto que uno de los primeros criterios, y que no tengan comorbilidades graves. Entonces, pacientes precisamente con problemas de alteraciones en la coagulación, pues no hay estudios, y yo apostaría que no hay estudios en ningún lado del mundo, porque un primer criterio, pues más bien el criterio de exclusión es que no tenga otras comorbilidades. Entonces, que yo sepa, nunca he escuchado a nadie que se trate de este tema. Y tengo que ser muy honesto de que no se sabe, o al menos yo no lo sé. Pues les agradezco mucho su atención, doctores, y qué gusto que haya tanta asistencia. Bueno, siempre Alianza Médica tiene esa característica, ¿no? De una convocatoria muy amplia. Rompió récord.
Listo. iPhone de Socorro levantó la mano, supongo que es doctora Socorro, pero pues no puso. ¿Puede prender su micrófono? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos tantas actualidades. Gracias, Alianza Médica. Una pregunta muy simple, doctor. Soy médico. ¿Por qué, aunque los pacientes bajan de peso, por qué es tan difícil bajar la grasa abdominal? ¿Qué pasa? Bueno, la distribución de la grasa, ese es un problema que siempre vamos a tener. Ahora, no necesariamente, lo que decíamos en un momento dado, ¿no? Sí tenemos que bajarlos de peso, por supuesto, de grasa. Lo que yo he visto es un poquito lo contrario, doctora, que cuando bajan de grasa y cuando los metemos a estos equipos de bioimpedancia, que son muy útiles, ya sabe usted que ahora digo, no voy a promover a nadie, pero pues hay algunos equipos estos de bioimpedancia ahora que son de altísima tecnología, que nos van dando la cantidad de grasa por regiones, ¿no? Si es miembro superior, tórax, abdomen, pelvis, etcétera. Sí baja en principio la abdominal y esa es una muy buena noticia. Por eso siempre medimos, así digamos, el parámetro muy grueso que tenemos es circunferencia de la cintura. Y si se da cuenta, en la mayoría de los estudios que tenemos, sí bajan 9, 8, 10 centímetros la circunferencia de la cintura, que es bastante útil y que significa que está disminuyendo la grasa abdominal, porque no la grasa abdominal como que es el reservorio del que primero echa mano el organismo, ¿no? Yo he tenido pacientes que quieren bajar de otras zonas, doctor, alguna vez, aunque usted no lo crea, una vez tuve una paciente que dice, es que no, una paciente mujer, no me queda ninguna blusa, tengo a todas que hacerles, recortarles las mangas porque no, tenía los brazos tan gruesos que lo que estaba más interesada ella era en bajar grasas y desafortunadamente no tenemos fármacos que bajen por grasa. Bueno, nosotros en el tema metabólico, los compañeros que trabajan medicina estética sí usan otras estrategias, la lipoescultura y la liposucción y la L-carnitida inyectada en alguna, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre eso de que la van inyectando por zona. Pero yo la verdad no tengo estudios, yo no manejo esa área, así se los confieso, no manejo esa parte de la cuestión estética, de que se baje a una paciente o a un paciente solo por estética y este tipo de estrategias de disminución de peso por administrar los fármacos localmente donde quieren que se disminuya. No lo hacemos, si ustedes se dan cuenta, nuestros criterios son así muy médicos, muy de síndrome metabólico, de índice de masa corporal. Yo he tenido pacientes inclusive que no tienen obesidad ni sobrepeso y que se venga, es que quiero bajar de peso porque quiero tener una cinturita muy fina. Pues no es una indicación para dar fármacos. Los fármacos dicen que, si se dan cuenta, todos son con sobrepeso, todos son con obesidad, pero afortunadamente los pacientes ya de obesidad grado 1 para arriba, sí disminuye mucho la grasa abdominal, doctora. Esa es una buena noticia que sí le tengo. La mayoría disminuye grasa abdominal. Y pues la forma antropométrica muy gruesa, pues es medir la circunferencia de la cintura. Y la otra muy interesante es que siempre baja en la cantidad de hígado graso. Hay estudios de eso por ultrasonido. Y por ultrasonido sí se ve que disminuye el hígado graso en pacientes a los que les baja al solo hecho de bajar de peso disminuye el hígado graso. Esa es una buena noticia. Claro, aparte hay otras estrategias más. Por ejemplo, yo le agregaría en el hígado graso ácido alfa-lipoico. Y a lo mejor eso es lo que usted también tiene que hacer, doctora. Ultrasonido abdominal. A lo mejor lo que está viendo no es solamente grasa, a lo mejor está viendo un hígado muy crecido, una inflamación, por las otras razones que ya hemos dicho. Por eso hablamos también de una inflamación de bajo grado, que no siempre es tan bajo el grado. Muchas gracias, doctor. Para hacer Amable, buenas. Yo quiero comentar al respecto, compañera Socorro. Soy anestesióloga y sí sé de lo que me hablas. Hay personas delgadas que tienen el abdomen muy abultado. Cuando se les hace cirugía a estas personas, su grasa subcutánea es escasa, pero hay una acumulación de grasa alrededor de los intestinos, o sea, lo he visto, nadie me lo ha platicado, y efectivamente esa es la grasa más difícil de eliminar. Cierto.
Yo lo que he tenido éxito con estas personas es pues hacer comidas más frecuentes, hacer las 3 comidas y las colaciones. Y actualmente, bueno, yo sé que varios no están de acuerdo con el ayuno intermitente. Y sí, pues pues es una labor de mucha constancia, porque sí, la grasa subcutánea en este tipo de pacientes no es tan abundante, pero la que está adherida a todas las asas intestinales, pues es impresionante. Por eso es que se nos da el índice cintura-cadera para determinar el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, pues así a grosso modo yo te comparto que con ayuno intermitente o con comidas más frecuentes y obviamente ricas en fibra y pues inequívocamente algo de ejercicio. Ya está determinado que para el control de peso principalmente es el programa nutricional, no tanto el ejercicio. Bueno, Muchas gracias, doctora. voy a comparar. Sí, otra pregunta que me hacen por aquí es una marca, la voy a escribir, pues, ¿cuál es la tanita? Pero hay muchos niveles, hay muchos niveles, pues inclusive económicos de tanita, ¿no? Hay una tanita de muy alta eficiencia, de muy alta tecnología, entonces es cara. Listo, doctor. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias. De verdad que nos deja, como le digo, impactados con tanta bioquímica que a veces como médico nos hace un buen de falta. Conocer, yo creo que las partes moleculares de todo lo que pasa es la clave de la mayoría de tratamientos, y hacernos expertos pues debería ser una tarea de todos los médicos. Y bueno, estaría muy padre hacer un curso enfocado solamente a obesidad, de que nos echemos unas 10 clases para salir bien expertos. Y bueno, seguramente lo estaremos convocando para el siguiente año para él, doctor, con todo gusto. Y bueno, recordándole también a todos nuestros asistentes que este tipo de clases, las masterclass de los días martes, tienen aval del Japanese Medical Institute. Pueden solicitar su constancia al número donde les llegó el enlace de la sesión y la invitación. Y bueno, tiene un costo de 250 pesos para médicos y 100 pesos para estudiantes. Y bueno, ya sabemos que entre más constancias y todo para estudiantes que tengan, pues es mucho mejor, y como médicos ni se diga. Entonces, pueden solicitar la información al número que les llegó y la invitación, y pues estamos aquí pendientes. Les recuerdo que ya está muy próximo a que se lance el Clinical Master en longevidad exitosa, donde se nos va a hablar de toda la metaciencia, desde la parte celular, molecular, hasta ya los mecanismos antienvejecimiento que se están haciendo en todo el mundo, aplicados en nuestra población mexicana. Entonces, es un programa educativo que se viene muy padre, y pues van a estar todos ustedes invitados, todo el grupo de Alianza. Entonces, pues a nombre del doctor Acosta, gracias de verdad, doctor Choreño, siempre es un placer tenerlo acá. A su hijo también, cuando nos ha dado clases, que vaya un saludo grande para él también. Y pronto lo invitaremos para que también nuestro equipo aquí de Alianza lo conozca. Gracias, muchas gracias. Saludos al doctor Acosta, por favor. Claro que sí, de su parte. Gracias, doctor. Y bueno, descansen todos, nos vemos. El día de mañana tenemos una actividad que es del Premio Internacional Mérito Médico Estudiantil. Les platico rapidito, un premio que se da a estudiantes de medicina durante un año. Pasan varias etapas y se premia el mérito, ¿no? Y el premio, pues son que 3 de ellos se van a ir a la Universidad de Harvard a recibir su reconocimiento allá. Y bueno, la verdad es que son unas finales increíbles. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche, que nos acompañen y que se llenen de luz con tanto conocimiento que tienen nuestros médicos en formación, porque todos son estudiantes de medicina. Entonces, les mandaremos la invitación y pues bueno, un gran saludo, que estén todos muy bien y que descansen. Nos vemos.